Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, la segunda por Javier Milei y Victoria Villarroel, las dos fórmulas habilitadas para participar en el balotaje. La venta de órganos finalmente no es parte de la agenda. No es parte de la agenda, lo he dicho 50.000 veces, pero parece que ustedes lo único que buscan es ensuciar. Por Sergio Tomás Massa, 9.853.492 votos. La fórmula integrada por Javier Gerardo Milei y Victoria Villarroel ha obtenido en todo el país. Javier, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Te podemos saludar? ¿Todo bien? Quería preguntar... Sí, dime. Te puedo preguntar, tema de dolarización, está pendiente a ver qué es lo que va a pasar después de la relación con Macri. Para nosotros la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión, por lo tanto no se negocia bajo ningún punto de vista. Desde Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Macri se manifestaron en contra, ¿eso no se negocia? Bueno, pero a ver, nosotros tenemos diferencia, por eso hemos ido en estructuras distintas, así que es natural. Y ellos lo que me brindaron fue un apoyo incondicional. Obviamente que no estamos en todo de acuerdo, o sea, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. ¿No están de acuerdo, Javier? Bueno, por ejemplo, el tema de la eliminación del Banco Central. No están de acuerdo. Y otra vez hoy leía los diarios, tanto en Página 12 como en Clarín, se volvió a hablar de el mercado de órganos por algo que dijo Diana Mondino el día de ayer. No forma parte de la agenda nuestra, no está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña, no forma parte de eso. La última, obras públicas, ya sé que tenés que entrar. Mira, vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, donde las obras de infraestructura en Chile, como verás, son infinitamente mejores que las que tenemos acá, que lo único que hace es favorecer a los políticos ladrones. ¿Qué consejos te dio Mauricio Macri, la última? No me dio consejos. O sea, él lo que hizo fue intermediar para que arregláramos la situación con Bullrich, para que nos reconciliáramos. Y la realidad es que los dos teníamos ganas de arreglarnos, así que fue algo súper ameno, pero con digamos, donde él jugó un rol muy importante en acercar las partes y además han tenido una actitud propia de gente humilde y con grandeza. Así es que no se negocia la dolarización. No se negocia ninguno de los puntos de mi política económica. Gracias, Javier. No, por favor. Bien, las palabras del candidato de la Libertad Avanza. Ahí vemos en el pasillo también cómo van ingresando otro grupo de legisladores. Miren, ahí, de pasos perdidos. Creo que están llegando... ahí está llegando Cristina Fernández. Ahí está. Cecilia Moró. De verde y Cristina Fernández de celeste. Sí. Están ingresando al recinto, así que entonces. En momentos va a comenzar. Ahí está. Ahí ¿ves? está. Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. Cecilia Moró. Entran. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con quórum reglamentario damos inicio en la fecha de hoy a la Asamblea Legislativa convocada en los términos que prevé el artículo 120 del Código Nacional Electoral y el artículo 96 de la Constitución. Vamos a invitar a la señora presidenta de la Cámara de Diputados, diputada Cecilia Moró, a izar el pabellón nacional y los invito a todos a mantenernos de pie para continuar entonando las estrofas del himno nacional argentino. Muchísimas gracias.
Se incorpora el decreto dictado por esta presidencia, donde se convocaba a esta sesión de la Asamblea Legislativa y a la que el señor secretario parlamentario le va a dar lectura. Buenos Aires, 31 de octubre del 2023. Visto el artículo 96 de la Constitución Nacional y las disposiciones del Código Nacional Electoral referidas al cómputo final de la elección y, considerando que corresponde la constitución de la Asamblea Legislativa a efecto de dar cumplimiento a las prescripciones mencionadas por ello, la Presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta, artículo primero, cítase a los senadores, las senadoras, las diputadas y los diputados a realizar la sesión de asamblea el día 2 de noviembre de 2023 a las 14 horas a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral y atento a lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Nacional. Artículo 2, comuníquese, firmado Fernández de Kirchner. Bien, corresponde ahora conformar una comisión escrutadora a los efectos de verificar las actas que han sido remitidas por las respectivas juntas provinciales. Si hay asentimiento de ustedes, voy a proceder a conformar esa comisión. Hay asentimiento, resulta aprobado, ya la teníamos armada, claro. Y se va a dar lectura por secretaría su conformación. Adelante, secretario. Senadora Lucía Corpacci, diputado Daniel Brué, senador Adolfo Rodríguez Sá, diputada María Rosa Martínez, senador Ricardo Guerra, diputado Francisco Monti, senadora Mariana Jury, diputado Pablo Tonelli, senadora Victoria Guala, diputado Alejandro Rodríguez, senador Alberto Bretinek, diputada Carolina Píparo. Bueno, bien, invito ahora a la comisión escrutadora primero a pasar a un cuarto intermedio en las bancas y a que la comisión escrutadora conformada y aprobada por este recinto pase a cumplir su labor. Ahora que tiene que dar cuenta de la contabilidad de todos los votos. Ahí hizo ese chiste de Cristina Fernández de Kirchner, porque con eso metemos a votación, pero bueno, ya la tenemos conformada. Leyó los nombres de quienes integran esta comisión escrutadora y lo más importante, el dato más importante, efectivamente está Sergio Massa en uno de los balcones del recinto. Javier Milei, ambos contrincantes en este balotaje que va a ser el 19 de noviembre, están presentes en el recinto. Massa está en uno de los palcos presente, sí. Y Milei, por supuesto, bueno, como corresponde, como diputado nacional en su banca, sentado al lado de Villarroel, lo vemos. Hay que ir a hablar Cristina Fernández de Kirchner, escuchamos. Tomar asiento en sus bancas. Se ha designado como relatora de la comisión escrutadora a la senadora por la provincia de Catamarca, Lucía Corpacci, la que procederá a comunicarnos a la Asamblea Legislativa el resultado del escrutinio efectivizado. Tiene la palabra, senadora. Muchas gracias. Señora Presidenta, en base a los resultados comunicados a la señora Presidenta del Honorable Senado por las Juntas Electorales Nacionales, de conformidad con la previsión de los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, los abajo firmantes, en su carácter de integrantes de la comisión designada por la Presidencia de la Asamblea para efectuar la sumatoria del resultado de las elecciones nacionales del 22 de octubre de 2023 para presidente y vicepresidente de la Nación, informan que el resultado que arroja la misma es el siguiente. La fórmula integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi ha obtenido en todo el país 9.853.492 votos. Que representan el 36.78% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Javier Gerardo Milei y Victoria Villarroel
ha obtenido en todo el país 8.034.990 votos, que representan el 29.99% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri ha obtenido en todo el país 6.379.023 votos, que representan el 23.81% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Juan Schiaretti y Florencio Randazzo ha obtenido en todo el país 1.802.068 votos, que representan el 6.73% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Miriam Teresa Bregman y Nicolás del Caño ha obtenido en todo el país 722.061 votos, que representan el 2.70% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. En consecuencia, se deja constancia de que como ninguna de las fórmulas ha obtenido el porcentaje previsto en los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional y 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, por tanto, la comisión designada considera que las fórmulas integradas por Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi y por Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel son las fórmulas que se encuentran habilitadas para la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 19 de noviembre del corriente, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución Nacional. Gracias, señora senadora. Bueno, atento el informe de la relatora de la Comisión Escrutadora y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 120, 150, 151 del Código Electoral Nacional y el artículo 96 de la Constitución Nacional, procede a que esta Asamblea Legislativa proclame, tal cual lo informado, a las dos fórmulas que han obtenido su lugar para el balotaje a realizarse el día 19 de noviembre. Por lo tanto, la propia comisión ya ha elaborado un proyecto de resolución que va a leer la Secretaría Parlamentaria y que va a ser sometida al plenario para su aprobación. Muchas gracias. Lea, secretario, por favor. Proyecto de resolución. El Honorable Congreso de la Nación Argentina reunido en Asamblea resuelve. Artículo primero. Proclamar a las fórmulas integradas por los ciudadanos y la ciudadana, don Sergio Tomás Massa y don Agustín Oscar Rossi, y don Javier Gerardo Milei y doña Victoria Villarruel, como las dos más votadas y que, como consecuencia de los porcentajes obtenidos, corresponde que la misma participen de la segunda vuelta electoral a llevarse a cabo el 19 de noviembre del 2023, conforme lo establecido en el artículo 96 de la Constitución Nacional. Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a la Cámara Nacional Electoral y a los apoderados de las agrupaciones políticas correspondientes. Bien, se procede a la votación a mano alzada. Resulta aprobada por unanimidad y, por lo tanto, quedan conformadas ambas fórmulas, la primera integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, la segunda por Javier Milei y Victoria Villarruel, las dos fórmulas habilitadas para participar en el balotaje del día 19 de noviembre. Culminada la cuestión por la cual fuimos convocados a esta, declaro levantada esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Esperame un minuto que está hablando Javier Milei a la salida de la Asamblea en el Congreso. Manu. Nos han dado el apoyo incondicional porque, digamos, estamos juntos todos los que queremos el cambio y terminar con la miseria de este país. Bueno, ¿no tiene dudas sobre la fiscalización? Obviamente, y la estamos tratando de mejorar.
¿Tienen fiscales Sí. para controlar la elección, Javier? Estamos mejorando fuertemente en eso para que no se nos escape la elección por ahí. ¿Para qué lado es? Bueno, ahí se va Sí. Javier Milei. La venta de órganos finalmente no es parte de la agenda. Lo he dicho 50.000 veces, pero parece que ustedes lo único que buscan es ensuciar. No, para nada. El jefe de campaña es mi hermana. ¿Qué rol va a tener Macri en lo que queda de campaña, Javier? ¿Es así? Bueno, Dios, son dos personas las que están llegando a, digamos, que es la doctora Villarruel y yo. ¿No te parece que es lo más razonable o acaso dónde está el balotaje? Bueno, hay algunos inconvenientes por el lugar donde ya no se puede acceder. Sí. Javier Milei acompañado de Victoria Villarruel, también de Guillermo Montenegro. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran referente.